Bueno, hola Elsa, ¿cómo estás? Aquí estamos partiendo con el primer programa de Distrito Independiente en televisión. Pasamos de la radio a la tele. Y estamos para contar parte de la actualidad, lo que está pasando en Chile, lo que pasa en la región. Y vamos a partir por el tema principal que tenemos en estos días, que es el TPP y la suma de urgencia en la que está hoy día entrando al Senado y que es un tema bastante complejo incluso para el cambio de constitución y la independencia de decisiones en el país. Y para eso tenemos una súper invitada. Elsa, cuéntanos. Tenemos a una invitada que es bacanísima. Ella se llama Lucía Sepúlveda, es periodista, vocero de la plataforma Chile Mejor Sin TPP. También es integrante del MAT, del Movimiento por el Agua en los Territorios, feminista por supuesto, de la coordinadora 8M. Aquí la tenemos presente, así que bienvenida, Lucía. Muchas gracias, Elsa. Muchas gracias al canal Vivo TV por este programa, la oportunidad de poder conversar con la gente del Maule, un territorio que siento muy cercano porque yo soy parralina, así que me siento próxima, vecina también, aunque ahora estoy en Santiago, ¿sí? Oye, Lucía, tú llevas años alertándonos sobre el tema del TPP. De hecho, tú fuiste la que nos mandó la información y acá en el Maule nos pusimos en activismo para alertar a la gente, informar y empezar a contarle qué es lo que se venía con el TPP. ¿Qué era el TPP? Eso ya hace como por el 2016, que fue cuando se propuso la primera firma con la señora Bachelet. Sería bueno que le contáramos a todas las personas que nos están oyendo hoy qué es el TPP. En realidad es una historia antigua, pero se revitaliza, porque hemos tenido varios TPP, hasta que llegamos a este que le llaman el TPP 11, porque tiene 11 países que serían los socios. Se trata de un tratado de libre comercio, pero que es diferente de los otros, porque aquí en Chile somos, algunos dicen, los campeones de los tratados. Se han firmado muchísimos tratados. De hecho, con los 11 países que componen el TPP ya tenemos tratados de libre comercio. Eso significa que ya no hay prácticamente barreras arancelarias con ellos. Y los tratados de libre comercio son para eso. Son para que los países, o sea, el objetivo de ellos, ¿no? Para que los países comercien de todo, sus productos, etcétera, y prácticamente no haya barreras entre ellos de tipo de aranceles, o sea, de impuestos, porque son productos importados. Tienen desde hace rato y Chile ya los tiene y no necesita más. Ahora, ¿qué de diferencia tiene este tratado? Este tratado en realidad, como ya todo lo otro está hecho, lo que está asegurando, y no lo dice así directamente, lo que está asegurando es la inversión que hacen las compañías transnacionales, de las grandes compañías de los países que integran este tratado, y en los territorios nuestros, y que son las que nos van a terminar o pretenden terminar de despojarnos de lo poco que queda después de estos más de 20 años de tratado de libre comercio. Ya sabemos que agua queda casi nada. Claro. Ya sabemos aunque hay algunos que dicen que hay mucha, que abunda el agua en Chile. Claro, no, pero la realidad en el campo es clarita, y también es más de, no sé, creo que son como más de 160 comunas las que no tienen agua potable. Y eso es porque no haya cañería, no es porque no haya llaves, es porque han secado las fuentes de agua, las forestales, que son una de las beneficiadas con esto al exportar su celulosa sin los aranceles, es decir, exportar todo y ganar todo lo que quieran. Entonces, este tratado en realidad es un tratado que, más que definir cuestiones relativas al comercio, define cómo pueden seguir ganando estas mismas empresas transnacionales que han comerciado todos estos años, pueden seguir invirtiendo sin riesgo, porque resulta que ellos saben que nuestros países en América Latina y muchos países del sur global
la gente ya no aguanta más, no quiere más de lo mismo. Y puede haber cambios en las constituciones, en las leyes. Y entonces, este tratado es como para garantizarles a ellos que nada va a cambiar. Por eso es que se dice que este tratado es el peor de todos, el peor de los tratados de libre comercio, porque abarca materias que no estaban en los otros y que tienden a que ellos puedan seguir invirtiendo sin ningún riesgo. O sea, para ellos todo, para nosotros nada. Ellos nos van a poder demandar, pero nosotros, los chilenos y chilenas, no podemos hacer nada ante el daño ambiental, ante el daño en la agricultura, etcétera. No hay cómo, porque son transnacionales y las transnacionales no pueden ser demandadas. Así que ese es el punto principal. ¿Quiénes son los principales países acá? Canadá, que tiene grandes inversiones mineras, es miembro del tratado. Mineras en Chile, es la mayor inversora en minería. Estados Unidos se retiró, pero va a volver, porque en algún momento va a volver, porque era Trump el que no quería, pero ahora a Biden le gusta el TPP igual, así que en algún momento va a volver. Está Nueva Zelanda, está Canadá, ya lo dije, de los grandes países, Australia es otro de los grandes, Nueva Zelanda y Japón. Es decir, estamos hablando de países cuyo producto bruto y su nivel de ingreso y sus leyes también no tienen nada que ver con las de Chile. Es decir, ellos tienen leyes que los protegen en temas ambientales, en temas de alimentos, en todo eso ellos tienen unas leyes, sobre todo, por ejemplo, en Nueva Zelanda y Australia, leyes súper buenas. Entonces, para ellos, poner estas otras barreras acá a nosotros en materia de leyes no les afecta, porque cada uno se queda con esa ley. Claro, Lucía, el otro día habíamos visto unos videos, los publicamos también en Hecho en Curicó y en la página de Elsa, y es el tema de que cuando uno firma el TPP, todo el marco legal del país queda congelado en el fondo en el momento en que el TPP se firma. Y por lo tanto un país que tiene un buen nivel de vida y buenas leyes sigue funcionando, pero nosotros no estamos en ese nivel en el fondo. Justamente, es lo que se estaba tratando de decir, ¿no? De que qué más leyes va a necesitar Nueva Zelanda, que tiene un nivel de vida fantástico, que protege todo lo que tiene de naturaleza, etcétera. Pero no es el caso nuestro. Nosotros sabemos cómo son las leyes chilenas. Son terriblemente permisivas, además que no se cumplen, pero entonces resulta que acá se pone una serie de condiciones por las cuales ellos van a vigilar las leyes que nosotros pasemos en Chile. Entonces esto significa que en momentos como los que vivimos ahora, que esperamos que todo cambie, ¿cierto? Con la nueva Constitución, esperamos arrasar con lo que ellos han hecho y escribir una nueva Constitución que realmente nos permita recuperar el agua, que nos permita que el campo pueda producir como antes producía. Y para eso va a haber que cambiar las leyes, ¿no? Pero resulta que este tratado hace que se formen unos comités supervisores de las leyes. Van a estar mirando ellos, ojo, qué es lo que están aprobando, qué constitución están haciendo. Y después que nosotros aplaudamos y hayamos logrado eso, ellos tienen las atribuciones para demandarnos, pero no acá. Ellos se saltan los tribunales chilenos. Ellos van a un tribunal internacional conformado por gente que no son jueces, sino que son abogados de las grandes empresas. Si forman una paridad, claro, tienen que ir representantes del Estado chileno y representantes de ellos, pero resuelven a puertas cerradas, en secreto. ¿Y cómo nos van a castigar? Por haber osado cambiar las reglas del juego que ellos tenían cuando vienen a invertir aquí. Entonces, imagínate, es un riesgo tremendo el que tenemos esta espada así como sobre nuestra cabeza, claro. Pendiente de qué va a pasar. Bueno, para explicar un poco qué es lo que es el TPP, el Comité Socioambiental del 8M, junto con el colectivo Mujeres, hicieron una notita para explicar, para informar cuáles son los elementos y cómo nos afecta el TPP en nuestra vida cotidiana y sobre todo aquí en nuestra región. Así que vamos a ver esta nota. Feministas contra el TPP 11.
Las feministas nos preocupamos respecto del Tratado Transpacífico TPP-11 porque uno de los impactos negativos que tendrían los territorios es la agudización de la exposición a plaguicidas que ya padecen mujeres y niñas en zonas de la agroindustria. Al mismo tiempo, en el proceso de igualar nuestras leyes con las de otros países por la llamada coherencia regulatoria, el TPP-11 abre paso a los cultivos transgénicos para el mercado interno, que se cultivan con plaguicidas altamente peligrosos tales como el glifosato, un herbicida cancerígeno. Las mujeres somos las más precarizadas, estando más expuestas a trabajos flexibles y precarios, por lo que también estamos más expuestas a la debilidad institucional en materia de derechos laborales. En este sentido, el TPP-11 favorece y ahonda en esa precarización, siendo un tratado vinculante para los estados que está por encima de tratados internacionales y de leyes nacionales en el ámbito del trabajo, garantizando exclusivamente las inversiones de las transnacionales. El TPP pretende desalojar los campos de campesinas y campesinos, introduciendo tecnologías que prescinden de la actividad humana. A eso le llaman agricultura digital, para una producción a gran escala mediante el uso de químicos que seguirán contaminando y envenenando cuerpos y territorios. Si de alguna forma la agricultura queda bajo un contrato de transgénicos o de vegetales que estén con derecho de obtentor, los agricultores se van a ver obligados económicamente a trabajar bajo el paquete tecnológico que la empresa con el derecho de obtentor va a presentar como la mejor, ¿cierto? Si yo te garantizo que mi nueva semilla es mucho más productiva, la única forma de garantizártelo es si tú la produces como yo te digo que tengas que hacerlo, ¿cierto? Entonces, mi negocio termina siendo no tanto el venderte la semilla, sino venderte los agroinsumos que van a estar relacionados a la producción de tal o cual semilla. En este sentido, los transgénicos son famosos porque o resisten a algún herbicida, ¿cierto? O tienen algún plaguicida incorporado que de alguna u otra forma afecta a la biodiversidad. Y estamos bajo este modelo agrícola de la producción en monocultivos, donde se simplifica el ecosistema, eliminando la biodiversidad y también eliminando los procesos ecológicos que están implicados con la relación de esta biodiversidad dentro del predio o dentro del ecosistema. El TPP-11 operará entonces como un mecanismo global y local de profundización de la grave crisis hídrica en que nos encontramos, de privatización de nuestros bienes comunes y comunitarios y en general se convierte en una especie de candado para detener las luchas populares y para lograr consolidar el modelo productivo y energético extractivista. Y eso afecta nuestra salud, integridad física, espiritual y psicológica. Oye, Lucía, de las acciones que se han hecho durante todo este periodo y de las muchas organizaciones que conforman la plataforma Chile Mejor sin TPP, ¿nos puedes contar un poco qué es lo que se ha hecho, cómo se han organizado para poder enfrentar esta gran amenaza que significa este acuerdo comercial? Mira, esto empezó efectivamente como la lucha de unas cuantas organizaciones a lo largo de Chile, que eran más de 100, pero era como la lucha de unos pocos al principio. Pero yo me encanta decir ahora que esto ha desbordado Chile Mejor sin TLC. Chile Mejor sin TLC sigue siendo como el corazón o la columna vertebral porque tenemos historia, porque nunca nos han podido en realidad rebatir de fondo nuestros argumentos. Pero mucha gente se ha unido, ha formado otros colectivos, tenemos Congelar el TPP-11, por ejemplo, en todos los territorios hay reacciones ahora. ¿Por qué? Porque hemos sido capaces de ir mostrando que este tratado no es un asunto que compete a los ministros, que compete a un solo gobierno,
que tiene que ver con, no sé, un ministro u otro, sino que tiene que ver con la vida cotidiana de las personas. Y eso lo hemos podido ver ahora en la pandemia. Después vamos a volver a eso, pero tú me preguntaste qué habíamos hecho. Bueno, además de charlas por todos los territorios que hemos estado viajando cuando se podía, antes de la pandemia, porque imagínense si esto empezó en 2015, así que llevamos muchos años de activismo, de organización explicando de a poquito, ¿no? Y creando conciencia de lo que significaba eso. Luego ya en 2018, cuando ya estaba aprobado creo que estaba aprobado por la Cámara, hicimos un plebiscito, ¿no? Junto con muchas organizaciones, un plebiscito que fue la primera experiencia, yo diría, de democracia directa en este tiempo. Esto fue antes del estallido. Y anunciamos los resultados de esto en el Senado, porque hubo algunos que nos abrieron las puertas en el Senado para que lo dijéramos, pero eso no inmutó al Senado. Pero fue muy importante porque este plebiscito también se hizo en Maule, también ustedes participaron allá, y había urnas autogestionadas, teníamos una transmisión televisiva todo el día, que nos íbamos comunicando con los territorios para ver cómo la gente se estaba participando. Y fue, digamos, más de 1 millón de personas, casi 1 millón de personas que participaron, y masivamente dijeron no al TPP-11. Sin embargo, el Senado no hizo caso de lo que la gente de base estaba diciendo, de lo que estaban diciendo desde el norte, desde Antofagasta hasta Punta Arenas. En todas partes hubo votaciones, ¿no? Sí, así fue. Al Senado no le importó. Y entonces lo que ocurrió fue que un día antes del 19 de octubre, del 18 de octubre, perdón, un día antes, ellos votaron en una comisión del Senado, que era el primer paso que tenían que dar en el Senado, votaron aprobando el TPP-11. De espalda a todo lo que estábamos diciendo las y los ciudadanos en todo el país. Las comunidades, sobre todo, comunidades indígenas, que nunca fueron consultadas, no hubo consulta indígena para el TPP-11, ni para el otro tampoco, cuando antes de se retirara Estados Unidos se llamaba TPP a secas, no hubo consulta nunca. Y el Senado y la Cámara escucharon el reclamo de las comunidades, pero lo escucharon porque estaban obligados nomás, porque en el fondo es parte de su trabajo, pero no lograron realmente hacerse carne de esta demanda que era de rechazo. Y así fue como el día 17 de octubre, un viernes fue, creo, que se produjo esto de que hubo una votación de la Comisión de Constitución del Senado, que tiene un nombre muy rimbombante: Constitución, Legislación y Justicia. Y ellos votaron a favor. Y los únicos que votaron en contra fueron el senador Buenchimilla y el otro, no me acuerdo ahora. Sí, la Comisión de Agricultura, me acuerdo que votó en contra. La Comisión del Senado de Agricultura. Solamente votó en una comisión, en la de Constitución. Allí entonces ganaron ellos. En esa oportunidad, no puedo dejar de recordarlo, Guillermo votó a favor también, a favor del TPP. Después, ahora ha rectificado, se dio cuenta porque se dio cuenta por el estallido social en realidad. Entonces, ¿qué ocurrió después? Que esto tenía que pasar a votación al Senado, a votación en pleno, porque primero los proyectos se analizan en comisiones, y este proyecto no quisieron analizarlo más que en una comisión, que era la de Constitución, Legislación y Justicia, y la de Relaciones Internacionales, que obviamente lo iba a aprobar. Entonces, con donde está Lagos también lo aprobó, Impulsa, y toda esa gente que conocemos, ¿no? Los de la política clásica. Toda la derecha y toda la concertación lo aprobó, salvo Buenchimilla y alguien, en su momento se me fue. Pero, ¿qué ocurrió? No llegó nunca a la sala y esperamos que nunca llegue a votarse en plenaria. Porque al día siguiente de esta votación fue el estallido social. Ahí salió la gente a la calle.
y dentro de las muchas demandas sociales que levantamos todos, yo diría las chilenas y chilenos a lo largo de todo Chile, también en el Maule, también en el Biobío, en el sur, en el norte, las demandas eran, todos sabemos, ¿cierto? El tema de la previsión, el tema de la salud, de la educación y el no al TPP. Empezó a salir en todos los muros. Y ahí fue cuando dimos ese salto, ¿cierto? Que dejó de ser la demanda de unos pocos para ser la demanda de un pueblo. Y yo creo que eso es lo fundamental. Y es lo que ha impedido hasta el día de hoy que se ponga en votación. Cuando era presidenta del Senado, Adriana Muñoz, que es PPD, un partido que aprobó a través de Geraldo Muñoz, principal impulsor del TPP y presidente de su partido, pero él era el heraldo del TPP en realidad. Él fue el que armó de vuelta el TPP después que se salió de Estados Unidos. Entonces ellos están totalmente a favor. Ahora por razones electorales no se atreven a votarlo porque escuchan este clamor ciudadano, ¿no? Pero en definitiva la senadora Muñoz decidió, ella estaba en contra, pero en lo personal, no como partido, decidió no ponerlo en votación. Y ahora que acabó, aunque Piñera lo exigiera, porque empezó a exigirlo de nuevo desde el año pasado, desde diciembre y enero del año pasado, que ha estado poniéndole urgencia de nuevo. Y ahora cambió la presidencia del Senado, ahora está la senadora Yana Proboste, que es demócrata cristiana. Y es una situación delicada porque vicepresidente es Jorge Pizarro, senador demócrata cristiano, que se ha manifestado anteriormente prácticamente a favor del TPP. Entonces, y más aún siendo demócrata cristiana, siempre hay que estar alerta ahí con ellos, porque te pueden decir una cosa por aquí, pero en el momento de la votación, de tomar decisiones, siempre también votan en contra del pueblo. Entonces, hay que estar alerta todo el rato. Pero un poco también de ahí viene el tema de la urgencia, ¿no? Porque como estamos en este proceso constituyente y el acuerdo de paz dice que todo acuerdo firmado antes del proceso no se puede retractar, ¿no? Es como ese es el apuro que hay en este momento antes de que comience el proceso. Que comiencen y en parte también por lo mismo yo creo que se corrió este mes electoral, digamos. Bueno, claro, así va la cosa. Quienes aprueban esto, porque que uno usa la palabra aprobar, que es tan linda cuando pensamos en el apruebo, ¿no? Apruebo cambiar la nueva constitución. Pero lo que ellos aprueban, los poderosos de este país, los que tienen la riqueza, los que no pagan impuestos, los que evaden la justicia, lo que ellos aprueban es el TPP-11. Y por eso es que le pidieron a Piñera, porque hubo una reunión el año pasado, en plena pandemia, en que se juntó la confederación de la producción, la CMPC, la que ahora dirige Juan Sutil, el gremio de la agroindustria, los productores de agroquímicos y de semillas transgénicas y todo eso, todos ellos son los forestales, los que le pidieron a Piñera que reactivara la economía y que asegurara la reactivación apurando la ratificación del TPP-11 por el Congreso. Entonces, a pedido de ellos, o sea, a pedido de los dueños de Chile en el fondo, a pedido de los que nos tienen como estamos en todo el país, viviendo esta pandemia en las condiciones más terribles, a pedido de ellos es que Piñera repone la urgencia, porque Piñera también es uno de ellos, lo sabemos, así como lo es Luxis y toda Angelini y todos los grandes millonarios y dueños de las riquezas en este país. Así es como se puso de nuevo la urgencia, porque les conviene que se vote antes de que se instale la constituyente y que empiece a sesionar y que fije su reglamento y establezca realmente cómo tiene que ser este proceso. Ellos quieren hacerlo antes, por eso es que tenemos que estar súper alerta, porque incluso podrían usar este periodo, incluso este periodo corto que hay, antes de que empiece, digamos, de nuevo la propaganda electoral, dado que se entregaron las elecciones
generales que había incluido las de constituyentes. Podrían usar esto si es que los comités parlamentarios, que son los de los partidos, se ponen de acuerdo entre sí para reactivarlo. Hoy día han dicho que no lo quieren reactivar, pero tal como dice Elsa, de los partidos políticos nunca podemos esperar una posición sólida en favor nuestro, ¿no? Siempre va a ser en favor de los intereses de ellos. Por tanto, hay que estar muy alerta a todo lo que ocurra y hay que seguir planteando que se debe congelar el TPP-11, porque allí no tenemos los votos, no estamos seguros de tener votos para el rechazo, porque ya sabemos lo que es el Senado, ya sabemos a quién financia a los senadores, son estas mismas grandes industrias y conglomerados. Así es, pues, Lucía, esta gran amenaza que nos tiene ahí, a un mes de que sean las votaciones para constituyentes, y que lamentablemente el año 2019 fue aprobado por la Cámara de Diputados con un margen muy estrecho de votación, pero aún así fue aprobado. Y ahí es donde nosotros decimos, bueno, ¿dónde está el tema de la soberanía? ¿Dónde está el tema de la participación? ¿Dónde está el tema de la democracia real? Porque a nosotros nadie nos ha preguntado nada, excepto la consulta que nosotros mismos nos hicimos y le hicimos a la gente para saber si quería o no el TPP. Lamentablemente hay muy poca gente informada de este tema y obviamente han querido que así sea para que no tener mayor resistencia. O sea, con las pocas personas que han sido informadas se ha generado una resistencia y se ha podido sacar esto del velo de la Cámara. Ahora la idea es que la mayor cantidad de gente se informe. Y no solamente se informe, sino que se ponga en acción para defender sus territorios, para defender la vida, para defendernos de este extractivismo que ya nos tiene hasta más allá de la coronilla y que nos tiene tan precarizada la vida. Podríamos hacer una pasadita así en algunos temas, cómo nos afecta el TPP, como en lo cotidiano, porque a veces uno piensa así como un tratado de libre comercio, o sea, si uno lo ve así, es como que, pucha, qué bueno, po. Sobre todo la gente que produce cosas y que quiere vender para afuera. Pero esa es la pomada que nos venden. Porque en realidad cualquier persona que quiera producir algo no es tan fácil ni sencillo enviarlo para afuera. Chile, si bien dice que es un país de libre comercio, en realidad es un país de monopolio. No es que tú vayas a vender algo, sino que todo lo que tú tengas y quieras exportar para afuera tiene que pasar por esos monopolios. Tiene que pasar por esos filtros. Lo vemos muy bien aquí con el tema de los vinos chilenos. Lo vimos también con la subida de ganancias que tuvieron las fortunas de Chile en esta pandemia también. Sí. Entonces, claro, por un lado nos venden este tema del cuento así como que un tratado de libre comercio que supuestamente nos va a beneficiar, pero en realidad nos trae mucho perjuicio. Entonces podríamos ir contándole a la gente cómo nos va a perjudicar, por ejemplo, en el tema de la salud. Claro, bueno, esto tiene mucho que ver con el tema de las patentes, ¿no? Tanto en el rubro de la semilla como en el rubro de los medicamentos. Hay un capítulo muy importante sobre propiedad intelectual en el TPP. Está dedicado a proteger entre comillas, lo que protegen son las empresas, ¿no? Que patentan ciertos productos como pueden ser las vacunas, como pueden ser los medicamentos de última generación que se llaman biológicos, ¿no? Entonces, lo que hace el TPP es extender la duración de las patentes de estos medicamentos biológicos y otros insumos que se utilizan en la medicina. Y si esta propiedad intelectual no existiera, por ejemplo, o sea, antes del tema del libre comercio, Chile fabricaba vacunas. Chile tenía una producción muy importante en ese sentido. Y nosotros podríamos haber enfrentado a la pandemia de una manera menos costosa, ¿cierto? Si hubiéramos tenido esa capacidad en Chile, tanto científica como industrial de fabricación de vacunas. Entiendo que la capacidad científica está, pero los científicos tienen que venderle a una industria extranjera, farmacéutica, su fórmula de la vacuna y esperar eso para poder tener, digamos, una aprobación, etcétera, y que no se podría producir en el país bajo las reglas actuales. Ese tipo de
mordaza, digamos, por la propiedad intelectual, se con el TPP, que como les digo, se agregan 3 años más a la propiedad intelectual en materia de patente en medicamentos biológicos. Por lo tanto, quedan en más de 8 años. Y eso que hace que las personas que sufren enfermedades catastróficas no puedan comprar los remedios, ¿no? Porque van a estar a unos precios que son esos precios inalcanzables, de arriba de $1.000.000. Eso pasa cuando la gente tiene que hacer esta ¿cómo se llama? Grandes rifas, hacer programas especiales para juntar plata para los niños, por ejemplo, que tienen alguna enfermedad catastrófica, ¿no? Ocurre porque no hay dinero para el medicamento y porque el medicamento no se fabrica en Chile. Entonces, esas situaciones se continuarán y se van a profundizar respecto de la salud, porque este tratado protege la inversión de las industriales, de la industria farmacéutica transnacional y, por lo tanto, menoscaba lo que es el servicio de salud en Chile, porque el presupuesto en Chile de salud, el presupuesto que se gasta en medicamentos es muy elevado, y si los medicamentos tienen este precio, imagínense, pues entonces disminuye todo lo demás del gasto en salud, porque se tendría que dedicar a todo esto, a pagar el gasto en los medicamentos importados. De alguna manera, ya que no se podría hacer la fabricación, digamos, el medicamento genérico en Chile, hasta esperar que venzan estas patentes. Y hay una serie de triquiñuelas que están planteadas en el tratado para ir prolongando indefinidamente esto, porque le ponen también, por ejemplo, al mismo medicamento le ponen otro uso, y entonces eso significa que hay que volver a contar los años de patente porque ya tiene otro uso. El abuso es infinito. Claro, y hay que ver que una persona que tiene una enfermedad grave, una persona que necesita un medicamento ahora, no en 3 años más, cuando este medicamento pueda bajar de precio y recién ahí lo pueda comprar. Entonces ahí se pierde la urgencia que uno requiere en el tema de la salud. Cuando uno está enfermo ahora. No puede así como dejar stand-by la enfermedad y decir, ya cuando tenga mejores condiciones voy a poder comprar este medicamento. Y la salud no puede estar tampoco entregada al mercado. Tiene que ser un derecho. Bueno, esperamos ahí como en la próxima constitución sí quede establecida como derecho y sí sea protegida. Pero esa es una forma como nos afecta este TPP. En el encarecimiento de los medicamentos o limitarnos el poder acceder a ellos a través de estas patentes que hay que pagarle a las farmacéuticas. Pero aquí específicamente en la zona del Maule nos afecta en forma muy específica con la forma de producción que tiene, como la matriz de producción de nuestra región, que tiene que ver con la gran agroindustria. Y ahí hay un tema muy delicado que tú llevas años trabajándolo también y que tiene que ver con los plaguicidas. ¿Cómo es este vínculo del TPP con los plaguicidas que aquí en el Maule están repartidos a destajo? Claro. Bueno, tú hablas de la agroindustria, en realidad es el agronegocio. No es una industria en realidad, es un negocio muy lucrativo, uno de los más lucrativos en el mundo, para empresas como Monsanto Bayer. Y esto en la zona del Maule está muy fuerte la agroindustria, el agronegocio, y ellos producen mediante la agricultura convencional, que es muy alta, tiene un uso intensivo de plaguicidas altamente peligrosos. Y entonces esto también tiene consecuencias en la salud, volvemos a lo anterior, porque son ellos los que nos enferman, ¿no? El estar trabajando con plaguicidas, el estar viviendo cerca de un lugar donde se ha fumigado con plaguicidas, puede producir enfermedades muy graves, enfermedades crónicas como cáncer. Y en la zona del Maule hay un elevadísimo índice de enfermedades por gástrico, cáncer. sobre todo. Está totalmente relacionado, porque ellos para producir el aranda, para producir todo lo que exportan, porque prácticamente la producción no es para Chile, es como el tema de la palta también, ¿no? Para todo ello usan mucho plaguicida,
y muchas veces plaguicidas que están prohibidos o en vías de prohibición en otros países. No hay medidas, no hay cómo protegerse realmente de eso, porque es un efecto que es un efecto que se prolonga hacia la contaminación en los suelos, en el agua y en el cuerpo de las personas, fundamentalmente de las mujeres, que son de las más afectadas, tanto las temporeras como las personas que viven en territorios rurales, y también quedan residuos en nuestros alimentos. ¿Y qué pasa con el TPP? Bueno, que el TPP fue redactado, entre otros, el TPP original, que es muy parecido a este, porque solo le sacaron 20 pequeños artículos, pero el TPP original fue redactado por Monsanto, por un asesor de Monsanto en la parte agrícola, en la parte de patentes. Ellos lo hicieron a su gusto. Por tanto, protegieron su inversión de la manera como les decíamos, y también establecieron, por ejemplo, que no se puede prohibir plaguicidas, salvo que exista un consenso científico ya, pero tremendo, y eso nunca se va a dar, ¿no? Porque efectivamente la ciencia está también bastante contaminada. Hay mucha ciencia que es tecnociencia, que es ciencia que está al servicio de la industria, y que nunca va a producir los estudios que necesitamos para probar el daño efectivo que producen los plaguicidas en la salud de las personas y en el medio ambiente. Existen muchos estudios, pero el SAC y los gobiernos siempre van a resaltar los estudios que hacen estos científicos, que en el fondo están entregados a otros intereses más que al servicio de las comunidades. No, y de hecho hay estudios, acá de hecho la Universidad Católica hizo uno, pero lamentablemente no se difunden, no se dan a conocer. Aquí hay una profesora investigadora de la Universidad Católica que comprobó la relación entre los plaguicidas y el déficit intelectual de los chicos que viven en los sectores rurales que son fumigados por estos productos. También comprobó las malformaciones que estos chicos tienen y que viven alrededor de los campos que son fumigados con glifosato y otros productos que están prohibidos en la mayoría de los países. Pero lamentablemente no se dan a conocer y no se escuchan, porque nosotros hablábamos con ella hace un tiempo que también la entrevistamos, y ella nos contaba que ella le explicó a los parlamentarios los resultados de su investigación, pero que en realidad no hubo mayor interés de ellos, como que ya si te escuchamos ya pasemos a otra cosa. Ningún interés de quienes dicen representarnos en la salud y en la forma en que se está produciendo acá, y ellos que tienen el poder de hacer estos cambios, si no les interesa, obviamente es porque están respondiendo a otros intereses, no los nuestros. Y esos intereses están dados precisamente por esta gran industria extranjera que financia sus campañas. Ahí se ve la relación claramente. Entonces, estudios hay, al menos lo de la profe María Teresa es espectacular, pero que lamentablemente no se dan a conocer. Está el tema del glifosato, está el tema también de este tema del agua, cómo la gran agroindustria le quita el agua a las comunidades. Y queríamos ver cómo también precariza la vida de las personas que trabajan aquí en el agro. Entonces ahí para que nos cuente un poquito más. Claro. Bueno, quería volver un poquito también a lo que estábamos hablando al inicio de tu pregunta, y es que en la nueva Constitución nosotros estamos planteando, todos los que estamos en el tema socioambiental y también las feministas, que deberíamos incorporar en la Constitución el principio de precaución. Si nosotros hubiéramos incorporado eso en la Constitución, podríamos lograr que después se pasen estas leyes importantes, ¿no?, de prohibición de plaguicidas, porque la realidad está mostrando que debiera ser precavido, que no tienes que esperar que se mueran todos de cáncer o la mayoría de cáncer, que tienes que poner un coto, digamos, a esta situación que ha denunciado la profesora María Teresa Muñoz de la Universidad Católica del Maule y muchos otros y otras antes que ella, o paralelamente con ella. En el norte también se han hecho estudios de lo mismo, de la incidencia en el rendimiento de los niños y en enfermedades que les dan a los niños y niñas, porque tienen en su cuerpo, digamos, residuos de estos plaguicidas altamente peligrosos. Si nosotros tuviéramos el principio de precaución incorporado, y es lo que esperamos, que los
convencionales, los candidatos a constituyentes, lo tengan en su programa y lo propongan, de manera que este principio de precaución nos sirva para enfrentar a tiempo y no con toda la leche derramada, es decir, con todos los niños chicos sufriendo enfermedades terribles, malformaciones, cáncer, que no se siga expandiendo esto, sino que se actúe por parte del Estado, se actúe por parte de las reparticiones públicas, prohibiendo los plaguicidas altamente peligrosos. Y estos son algunos de los impactos, pero también, como tú decías, hay otros, que está el tema del agua. Por ejemplo, además de la contaminación del agua, está la usurpación del agua. Como el agua en Chile es uno de los, el país del mundo en que está totalmente privatizada, gracias a la Constitución vigente hoy día, que la pone en ese carácter, y gracias al Código de Agua que estableció el tema de los derechos de agua. Entonces eso permite que se acapare por una parte y se usurpe por otra, una vez que ya necesitan más, porque la agroindustria requiere muchísima agua. Los planteles, ponte tú, porcinos, los planteles de aves, de exportación de carne, requieren muchísima agua. Las forestales también, que son parte del negocio de exportación, también requieren, porque los pinos y los eucaliptos tienen un altísimo consumo de agua por árbol, sobre todo los eucaliptos, pero también el pino. Entonces, en todos esos casos, hay una depredación de los territorios, y esto lleva a que las vidas de las personas en el campo se precaricen, que no puedan seguir adelante con sus huertas, porque ya no tienen cómo regar las huertas, ¿no? No pueden tener entonces la alimentación familiar asegurada, se alimentaban antes con la huerta, con la producción de la huerta. Viene este espejismo de que todos van a exportar, que todos van a ser exportadores, y un año el embeleco es con una cosa, me acuerdo del tiempo del kiwi, ahora es el tiempo del arándano, empiezan con la cereza, pero después todo va a depender de qué pase con los mercados globales, ¿no? Entonces nunca es algo que tenga que ver con las necesidades que tenemos nosotros en el país. Y yo quería recordar que en la pandemia, ustedes mismas nos contaron en un programa que en el Maule, que era una zona que antes se caracterizaba por tener una abundante producción de legumbres, ahora no había legumbres, no había lentejas, hubo que recurrir a llevar a las ollas comunes lentejas de Canadá. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, teniendo tierra, teniendo todavía algo de agua, o sea, pudiendo sembrar y cosechar luego para atender las necesidades de la gente, hay que seguir, nos vemos amarrados, digamos, a tener que importar productos que han sido esenciales para la alimentación de los y las chilenas, que tienen que ver también con la lucha contra la obesidad. Con una buena alimentación tú puedes resistir mucho mejor una enfermedad, incluso como el COVID, en el sentido de que un cuerpo que tiene un sistema inmunológico fuerte va a poder defenderse. Pero actualmente, con el tipo de alimentación que tenemos, que está derivada de este sistema alimentario en boga, los niños y niñas no están comiendo bien, están forzados a seguir otra ruta alimentaria que no es nutritiva. O sea, esto lo hemos visto con un grupo de compañeras que organizaron un equipo de nutricionistas por la soberanía alimentaria, se llama, y que ellas justamente denuncian esto: el tipo de alimentación que tenemos no ayuda para que seamos saludables. O sea, está hecha para enfermarnos. Estos resultados los hemos visto en vivo, ¿no? Cómo ha sido tan difícil vencer esta falta de alimento. El hambre en realidad se ha manifestado en las comunidades, en muchas comunidades que han tenido que organizarse, recurrir a ollas comunes, y no siempre se ha podido contar con el campo como antes, que se podía recibir alimentos del campo, porque todo se va para afuera. O sea, la agroindustria exportadora no paró nunca, ¿no? Y esto lo Entonces, vimos en con el fondo, caso como de que de todo tipo de exportaciones. La minería tampoco paró. de alguna manera, en el fondo, donde el TPP va reproduciendo este modelo del que nos queremos ir arrancando al final, un poco que nos ha tenido a todos
sumidos un poco como en esta inequidad, y que termina en el fondo no siendo solo de recursos ni económica, sino que termina como siendo una aspiradora de la vida de las personas de alguna manera, ¿no? Y las va dejando como en un estado de vegetación nomás, en que no pueden avanzar y van quedando abandonados. Entonces es grave que estemos tratando de aprobar algo así al final. Bueno, no es que estemos nosotros. No, el país, los senadores, las autoridades y la senadora. De Sí. ellos depende ahora de que esto no prospere, de que se rechace de una vez o simplemente lo dejen congelado hasta que termine el proceso constituyente y podamos liberarnos de estos tratados de libre comercio. Y nosotros desde Chile Mejor sin TLC y sin TPP obviamente, hemos impulsado una iniciativa de que todos los constituyentes se comprometan y le exijan al Senado congelar el TPP, porque de lo contrario están usurpando las funciones constituyentes, porque quienes deben decidir sobre el futuro del país, que tiene tanto que ver con este tratado, son los constituyentes. Y bueno, en definitiva somos nosotros también, porque de alguna manera este proceso a partir de la revuelta nos convirtió en constituyentes. O sea, yo me considero constituyente, estoy participando en el proceso, apoyando candidaturas independientes, que son las únicas que debemos apoyar para lograr los cambios, ¿no? Y incidir en esto para que los candidatos a constituyentes y también los candidatos a los otros puestos, ¿no? De concejales, de lo que se está jugando en el 15, se votará el 15 y 16 de mayo, le exijan al Congreso que haga una moratoria, digamos, que pare, que deje que estos temas sean resueltos por la Convención Constituyente. Y ahí en la Convención tenemos una propuesta en concreto de redacción, ¿no? Que diga que el Estado de Chile, cuando declare sus principios, declare que como es un Estado soberano, no puede ser sometido a tribunales internacionales en materia de libre comercio. Ese es, digamos, un punto esencial que debiera ser incorporado en la Constitución. Ese es un mandato Porque de la justamente plataforma, ¿no? estos tratados de segunda generación, lo primero que ponen es esta defensa de la inversión en tratados, en demandas y tratados internacionales. Sí, sería bueno que ese mandato llegara así como súper clarito Claro, a escrito- todos los candidatos y candidatas que van a la convención, porque de eso se trata este proceso. Si bien los convencionales que van a estar ahí redactando una nueva constitución van a ser representantes de una comunidad, de un territorio, el poder constituyente son las personas, así como la Lucía que nos dice yo soy constituyente, independiente de candidato o no. Pero todas las personas son constituyentes en este proceso, exacto, por lo tanto todo. tienen que manifestarse y tienen que hacer los mandatos para que las personas que sean elegidas hagan lo que el pueblo quiere, no lo que a ellos se le ocurra, no lo que en el momento así terminen improvisando, porque hay muy poco tiempo para poder hacer esta nueva redacción de constitución. Bueno, súper importante, Lucía, lo que hemos estado hablando. Hoy día martes se ha hecho una convocatoria a todas las candidaturas precisamente que el 15 y 16 de mayo quieren ser elegidos a los cargos de representación para que se manifiesten hoy, martes 13, qué postura tienen frente al TPP. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Qué información pueden entregar a la población? Lo importante, claro, es que conozcan el TPP, no encontrarnos con candidatos de repente que, no, sí, lo he escuchado, pero no tengo idea. Ese es un mal candidato, si no nos va a defender bien en esos temas, digamos. Claro, candidato que no esté informado en realidad no vale la pena. Deséchelo el tiro. Oye, para el día 22 de abril también se está convocando a unas acciones porque es el Día de la Tierra. Si hay algo que afecta al TPP es precisamente la tierra, la naturaleza, los ecosistemas y la forma en cómo nosotros estamos conviviendo con estos ecosistemas. Así que hacemos un llamado desde hoy para todas las candidaturas y también a todas las personas que deseen manifestarse el día 22 de abril, hagan un algo. Estamos en unas condiciones difíciles de manifestación,
porque estamos con esta pandemia, estamos con este miedo de enfermarnos, estamos con el miedo también de salir y que nos pongan una multa. Entonces, hay que ser creativo. De alguna manera, toda esta pandemia ha facilitado que se mantenga este gobierno terrorista, este gobierno genocida, y nos ha reclutado aquí en nuestras casas, pero es momento de empezar a actuar, de movilizarnos, de hacer algo. El año 2019, cuando se aprobó el TPP en la Cámara de Diputados, hicimos muchas acciones para evitar que aquello ocurriera y logramos que varios diputados dieran vuelta a su votación. ¿Ya? Una vez que se le informó, una vez que se le explicó de lo que se trataba el TPP, varios de ellos dijeron en realidad, oye, no me había informado, no tenía idea, ya, votaré en contra. Otros se abstuvieron, otros nos dijeron que iban a votar en contra y votaron igual a favor, pero se hicieron las acciones. Ahora los senadores están más que informados, no pueden decir que desconocen, pero hay que hacer la presión, porque si no presionamos, esta cosa en algún momento la van a lograr ingresar a votación, y como decía la Lucía, de los partidos políticos no nos podemos confiar. Y todas las acciones sirven en el fondo. De repente, no sé, hacer un papelógrafo, ponerlo fuera de la casa, hacer un trapito, una banderita, poner a los niños a hacer algún dibujo en la muralla, en la murallita que está atrás de la casa. Y tenemos redes sociales. Por supuesto, todo está ahí. Están las condiciones para hacer algún tipo de manifestación. Hoy día, martes 13, le tocaba a las candidaturas, pero el 22 de abril, el Día de la Tierra, hay que movilizarse. Hay que visualizar. Sí, la Tierra necesita gente que la defienda y bueno, ahí la gente consciente es la que debe moverse. Lucía, ya vamos a ir terminando el programa. ¿Quién nos puede hacer como el resumen de este tema del TPP? Bueno, ya sabemos que es un tratado de libre comercio que lleva mucho tiempo negociándose o tratando de salir a flote, y que han sido las organizaciones sociales de base y la gente comprometida con el futuro y el medio ambiente lo que han logrado detenerlo. Que por fortuna el estallido social coincidió con el día que tenía que someterse a sala a esta votación, y que lo ha mantenido durante este tiempo ahí como en barbecho, ahí stand-by. Pero que en cualquier momento, así como ahora estamos, que le pusieron suma urgencia, se puede nuevamente ingresar a la sala de senadores para que sea votado, y que lamentablemente no tenemos certeza si esto va a ser rechazado, porque si tuviésemos certeza de que va a ser rechazado, bueno, démosle, claro. Sería lo ideal, lo mejor incluso, pero no están esas seguridades. Claro, yo quisiera sintetizar lo que es el TPP, un poco mirando hacia atrás con el lienzo con el que nos hemos paseado muchas veces, Elsa, por distintos territorios, ¿no? Y que dice salud, semillas, soberanía. Es como la síntesis de los impactos más grandes, porque tenemos que, sabemos que sin salud no podemos y hoy día en pandemia lo vemos clarísimo, no podemos vivir, no podemos luchar. Semillas, sin semillas verdaderas, sin la semilla tradicional, que es la que está atacada por este tratado, no podemos tener alimentos como los que necesitamos, alimentos para fortalecernos, alimentos para nutrirnos de verdad. Y sin soberanía dejamos de ser un país real y seríamos un país arrastrado a los intereses de Bayer Monsanto y de todas las transnacionales, ¿no? Y que hagan con nosotros lo que queramos. Necesitamos soberanía para defender lo que nos queda de nuestro territorio y para poder reconstruir y reparar los territorios que hoy día se han sido convertidos en zonas de sacrificio, en que no está todo contaminado, en que no hay agua, en que la vida es más precaria y más terrible. Entonces, por salud, semillas y soberanía, el llamado es a seguir luchando para que no se apruebe el TPP-11, para que se concede esa votación y para que logremos una gran votación de constituyentes que compartan este planteamiento y lo consagren en una nueva constitución, de manera que el Estado chileno no pueda ser sometido a estas corporaciones y defienda los intereses de quienes vivimos a lo largo de este territorio, y necesitamos salud, necesitamos semillas,
y necesitamos ser soberanos de nuestros cuerpos y cuerpas, de nuestro territorio, de nuestras vidas. Así que gracias por invitarme, gracias por este martes de acción, gracias por el 22 de abril, en que también vamos a abrazar la tierra para plantearle estas mismas inquietudes y nuestro deseo de construir soberanía alimentaria, de recuperar la semilla, de tener una salud como la que necesitamos y un país como el que queremos y soñamos. Muchas gracias, Vivo TV. Bueno, gracias a ti, Lucía, por acompañarnos en esta primera transmisión del programa Distrito Independiente versión TV. Ha sido un parto, pero un muy buen parto. Contenta y gracias, Lucía, por estar siempre ahí apañando, informándonos, educándonos, arriándonos a veces, empujándonos para que este país sea un país mejor. En el tema de la soberanía yo quería hacer un puntito, porque para la gente, así como la soberanía, a veces son como conceptos un poco abstractos. Entonces la soberanía es territorio, que lo tenemos, es pueblo, que somos nosotros mismos, y también es poder. La soberanía conjuga estos tres elementos y te convierte soberano. Lamentablemente el poder actualmente está delegado en los partidos políticos y los representantes, ¿ya? Que son los que están tomando decisiones. Pero el poder es nuestro, así que le hacemos un llamado a todas las personas a que recuperen su poder y lo ejerzan. ¿Cómo? Evitando, por ejemplo, que se apruebe este tratado, de las 1000 formas que a uno se le ocurra. Todo vale en este momento para impedir que este tratado sea ratificado por el Senado. Así que muchas gracias, yo me voy despidiendo. Soy Elsa Labraña, aquí en el programa Distrito Independiente, por Vivo TV. Bueno, le damos las gracias por haber estado a Lucía en este primer capítulo de televisión y estamos muy contentos. Vamos a estar los martes y los jueves conversando aquí en Vivo TV de distintos temas y nada, los esperamos y vamos a estar acá siempre informando lo mejor que podamos. Así será. Adiós. Gracias, chao, chao. Gracias. Gracias.